Mi nombre es Jorge Alberto Ramírez Aguilar. Yo les voy a hablar del tema de hipercalcemia. Primero les voy a explicar qué es la hipercalcemia. La hipercalcemia es un trastorno hidroelectrolítico que consiste en la elevación de los niveles de calcio por encima de los 10.5 miligramos sobre decilitros y se produce cuando la entrada de calcio al torrente sanguíneo es mayor que su excreción por orina. La epidemiología de esta enfermedad dice que es más frecuente en mujeres mayores de los 50 años y generalmente se produce después de la menopausia. Las causas de esta enfermedad principalmente es el hiperparatiroidismo primario y la hipercalcemia que se ven asociadas a las neoplasias, entre las que destaca el cáncer de mama y de pulmón, el mieloma múltiple, los trastornos endocrinos como lo que es el hipertiroidismo, los trastornos granulomatosos como lo que es la tuberculosis y la sarcoidosis, los medicamentos como lo que es la administración de altas cantidades de vitamina C y el tamoxifeno. El cuadro clínico de esta enfermedad se dice que generalmente los pacientes son asintomáticos, pero los signos y síntomas que dice la literatura son la deshidratación por la alta cantidad de carga de calcio filtrado, la poliuria, la astenia, la dificultad de la función cognitiva, el estupor, la debilidad muscular, la bradicardia y entre otros tenemos las náuseas y el vómito y el estreñimiento a nivel gastrointestinal. El diagnóstico de esta enfermedad va a ser a base del recuento de plaquetas, el cual va a salir elevado, las concentraciones de calcio sérico ionizado, las concentraciones séricas de PTH y PTHRP. Anteriormente se utilizaba lo que son los ensayos inmunorradiométricos para detectar esta enfermedad. El tratamiento de esta enfermedad va a ser a base de bisfosfonatos, de calcitoninas, de glucocorticoides y también vamos a tratar lo que es la deshidratación, en la cual vamos a utilizar solución salina. En los casos mayores ya se va a utilizar lo que es la diálisis. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Moreno. Yo les voy a hablar sobre la fisiopatología de la hipercalcemia. Esta se debe por la regulación de la homeostasis del calcio y del fósforo, y esta depende de las denominadas hormonas calciótropas. La hormona paratiroidea, el calcitrol, la calcitonina, el factor de crecimiento fibroblástico. La hormona paratiroidea eleva las concentraciones de calcio con aumento de la reabsorción ósea. En la síntesis renal de la vitamina D activa llamado calcitrol y la reabsorción del calcio en el túbulo distal y colector. El calcitrol estimula la reabsorción intestinal del calcio y del fósforo, la reabsorción tubular del calcio y la reabsorción ósea. La calcitonina inhibe la reabsorción ósea y reduce la calcemia. Finalmente, el factor de crecimiento fibroblástico aumenta la fosfaturia ósea e inhibe la síntesis del calcitrol y la hormona paratiroidea. Del total del calcio plasmático, el 40% se encuentra unido a la albumina, el 10% lo hace con diferentes aniones como el citrato, el fosfato y los bicarbonatos. Un 50% se encuentra de forma libre ionizada. Los cambios de las concentraciones del calcio iónico son fisiológicamente irrelevantes y son detectados por el receptor de calcio en la paratiroides y el túbulo renal. La hipercalcemia afecta a todos los órganos del cuerpo, pero con particular importancia al sistema nervioso central, al riñón y al corazón. La hipercalcemia leve en los pacientes experimentan fatiga con niveles séricos mayores, presentan ansiedad, depresión, cambios de personalidad, confusión. Los síntomas en el sistema nervioso central deben su efecto depresor a la hipercalcemia. En los riñones aparece las nefroleatisis como resultado de la
hipercalcinuria, la función renal puede disminuirse por el efecto de vasoconstricción de la hipercalcemia. En el corazón, los niveles séricos elevados del calcio alteran el sistema de conducción cardíaco y producen arritmias. El calcio tiene efecto inotrópico positivo. Puede producir hipertensión como resultado de los cambios sobre el riñón y, al parecer, por una acción de vasoconstricción directa en el sistema arterial. Las manifestaciones de hipercalcemia en el tracto gastrointestinal incluyen anorexia, náuseas, vómitos, estreñimientos. La hipercalcemia estimula la producción de gastrina, que puede producir enfermedad ulcerosa péptica. También puede producir pancreatitis. La gravedad de los síntomas no se asocia con el nivel absoluto de calcio, pero sí con la velocidad del incremento de los niveles séricos. Los niveles séricos mayores a 15 miligramos por decilitro se concentran de emergencia médica que se debe de tratar de forma agresiva. Debido a los niveles tan elevados, se sugiere la presencia de una gran adenoma o de un carcinoma paratiroideo. Mi nombre es Fernando Arriola Espinosa y les voy a hablar acerca de lo que es la hipocalcemia. La hipocalcemia se da cuando los niveles de concentración sérica de calcio ionizado se encuentran por debajo de los niveles normales, que sería 8.5 miligramos sobre decilitro. Para seguir explicando esta patología les hablaré del calcio. El calcio es el catión más abundante en nuestro organismo. El 98% de él se encuentra en nuestro sistema óseo y el 1% en el líquido intravascular, intersticial e intracelular. Es primordial para funciones como la excitabilidad neuromuscular, la transmisión de impulsos nerviosos, la estabilización de la membrana celular, el proceso de coagulación y nuestra respuesta inmune. Es regulado por sistema intestinal, por sistema óseo y por sistema renal. Para dar hacia el origen del síndrome hipocalcémico, es importante distinguir de hipocalcemias verdaderas a falsas. En las falsas podría ser que el nivel de calcio total esté bajo, pero el ionizado puede estar normal, como en caso de la hipoalbuminemia. También, en ocasiones el calcio ionizado puede descender y el calcio total puede estar en un rango normal. Esto puede ser producido, por ejemplo, en la alcalosis, que es una hiperventilación inducida por personas ansiosas, el cual puede promover la fijación de calcio a la albúmina, de manera que descienda el calcio ionizado y aparezcan los síntomas hipocalcémicos. Se ha determinado que el aumentar el pH en nuestro organismo puede producir un descenso del calcio ionizado. Ahora bien, para explicar lo que es la fisiopatología de la hipocalcemia, es importante hablar del hipoparatiroidismo, que sería el factor que desencadena la hipocalcemia, donde en el hipoparatiroidismo se da por una disminución parcial, total o una ausencia de la hormona paratiroidea. En esta la fisiopatología sería comenzar con la ausencia o deficiencia de la hormona paratiroidea, esto dando como resultado una disminución en el recambio óseo, una disminución en la salida de calcio hacia el líquido extracelular, también a su vez una disminución en la reabsorción tubular de calcio y a la síntesis de calcitriol. A su vez da el aumento de la reabsorción tubular de fosfato y a la disminución de la absorción de calcio en vía intestinal debido a los bajos niveles de calcitriol. Todo ello contribuirá e inducirá a hipocalcemia e hiperfosfatemia. Entre las causas, pues está más allegado a la parte de la cirugía de tiroides debido a cáncer, el cual puede llevar un daño a la glándula paratiroidea y llegando a
a afectarlo y dando como resultado la hipocalcemia. Eso sería todo, espero que les sirva. Hola, ¿qué tal? Yo soy Osvaldo García, del equipo 1, del grupo 2323, y les voy a hablar acerca de la hipocalcemia. Comencemos. La hipocalcemia se define como un descenso de las concentraciones de calcio total por debajo de 8.5 miligramos por decilitro, en ausencia de la hipoalbuminemia. La epidemiología afecta casi al doble de las mujeres, y los 40 años son los que más incidencia tienen de esta enfermedad. En su etiología encontramos la salida de calcio del compartimiento sanguíneo, esto es por hiperfosfonemia, pancreatitis aguda, síndrome del hueso hambriento, metástasis osteoblásticas, ligamentos intravascular del calcio, quelantes y ligantes del calcio. O bien por deficiencia de aporte del calcio desde el hueso, por ejemplo el hipoparatiroidismo, hipo e hipermagnesemia, enfermos críticos y resistencia ósea a la hormona paratiroides, o bien por la deficiencia de vitamina D. En su cuadro clínico puede presentarse la tetania, convulsiones, edema de papila, hipocalcemia crónica, por ejemplo las cataratas. Diagnóstico. Vamos a corregir las concentraciones de calcio por albuminemia, el descenso del calcio iónico con calcemia normal total. Diagnóstico. Confirmar la presencia de hipocalcemia verdadera corrigiendo las concentraciones de calcio por la albúmina. También se debe considerar que en la alcalosis ocurre un descenso de calcio iónico por calcemia total normal, debido a un aumento de sus iones a la albúmina. En caso de duda, debe recurrirse a las mediciones del calcio iónico de manera directa con electrodos selectivos. Y la propia historia clínica determinará su causa en la mayoría de las ocasiones. En el tratamiento se recomienda la ingesta en el tipo de hipocalcemia aguda, ingerir glutamato cálcico al 10% o bien cloruro calcio al 10%. En la hipocalcemia crónica, preparados calcio oral y de vitamina D. Y como se les mencionaba hace un momento, la hipomagnesemia, que es uno de los factores, se recomienda el sulfato de magnesio.